Telegrama para grabar. Esperen, ¿ahora me escuchan? Decían que no se escuchaba nada. Sí, yo la escucho bien. Ahora sí, ahí se ve el volumen. Esperen, a ver que pongo intermedio. Bueno, mientras voy admitiendo, tengo 64 en lista. Son un montón. Así que bueno, antes de terminar la clase, lo que voy a hacer es tomarles lista. Igualmente, traten de estar en las clases, de conectarse, porque por ahí es media hora, 40 minutos de explicación que les va a ayudar para entender o para sacarse dudas. Y tomo lista. Si a alguien, por ejemplo, se le cortó la luz, como se está cortando, se me cortó hoy, ahora volvió, se quedó sin datos, no hay problema, pero bueno, me avisa por mail y no hay ningún problema, ¿sí? Pero traten de estar. Bueno, me presento, mi nombre es Sabrina, yo estoy en esta área, en esta materia. Se corta, profe. ¿Se le fueron los datos otra vez? Creo que se cortó la conexión. Creo que se cortó la conexión. Sí, se Bueno, corta. bueno, si se corta, no importa, ahí viene otra vez. Esperen que sigo aceptando alumnos. Bueno, yo les subí unos trabajos que hicieron, son unos trabajos, las primeras dos clases fueron más o menos para que ustedes tengan idea de lo que es armar un cuadro conceptual, de qué es hacer un resumen. Estuve leyendo los foros, algunos trabajos corregí, les di la devolución, otros todavía no. Pero la idea era que ustedes busquen un texto, cualquier texto de historia del arte de cualquier periodo, y traten de armar un mapa conceptual o un resumen. ¿Por qué se pide esto en esta materia? Porque primero, es la primera materia de FOBA que ustedes van a tener con mucha bibliografía y muchos textos. Por eso es importante que ustedes comprendan y aprendan a resumir y a realizar un cuadro conceptual, ¿sí? Porque si bien esta materia es extensa, nosotros lo que vemos en Historia del Arte es desde la prehistoria, del 35.000 antes de Cristo, hasta siglo XX, hasta 1950 aproximadamente, de arte en Argentina. Esa es muchísima información, pero bueno, está resumido, yo armé PowerPoint, busqué textos que sean fáciles, no es complejo. Lo que tienen que tener ustedes es una continuidad de lectura, ¿sí? No dejar y apilar los textos, porque después la otra semana se agregan más textos y después se hace un matete, ¿sí? Y no dejen de mirar nunca imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ejercitación de historia del arte es mirar imágenes, mirar obras, ¿sí? Mirar fotos. Mirar la foto, analizarla y buscar qué dice el texto de esa foto. Es el mejor ejercicio, ¿sí? Y si aparte es una forma de estudiar. De hecho, el examen final de esta materia es a través de fotos, ¿sí? Yo les voy compartiendo diferentes imágenes, como este año no vamos a tener presencialidad, supuestamente no va a volver la presencialidad, no lo sabemos. Si vuelve va a ser cara a cara y si no va a ser vía Meet. Se le presentan imágenes de diferentes periodos y ustedes describen la etapa, el contexto, el artista, el estilo. Así que bueno, traten de ejercitar eso de trabajar con la fotografía, con la foto. Pueden complementar con libros que tengan en sus casas, con imágenes de internet, eso no hay problema. Y traten de responder los trabajos, tienen que sigo aceptando, con los textos que yo les subo, ¿sí? Porque están seleccionados para la materia y para que todos tengamos un mismo criterio a la hora de abordar una época, un contexto. Más allá de que por ahí hay otros libros que pueden usar ampliatorios, traten de centrarse en la bibliografía que está subida específicamente para la materia, ¿sí? Pero si ustedes me dicen, profe, tengo un libro de historia del arte de tal autor, me lo preguntás, y yo veo y te respondo sí o no, porque a veces pasa que, como todo, la historia y los historiadores por ahí tienen diferentes ideas, diferentes corrientes, y por ahí yo les subí un texto de un autor que decía algo distinto de otro autor, entonces se hace complejo. Por eso les pido que sigan y trabajen con los textos que yo les subo. Están todos digitalizados,
Si no se ven en PDF, se les sube por enlace de Drive, porque a veces la plataforma no nos deja subir archivos muy pesados, como en el caso de, bueno, los textos ya estaban subidos del año pasado y yo abrí la clase, pero hay algunos textos nuevos de este año que no me dejó subir enteros, entonces lo que hago es subo el enlace de Google Drive. Ustedes tocan el enlace y les va a aparecer el texto. Les sigo admitiendo. Bueno, ustedes cuéntenme un poco qué expectativas tienen, si ya más o menos vienen de otras áreas, de formación, conocen un poco de historia, hasta que se vayan agregando todos los demás alumnos, pues sigo aceptando. ¿Alguien me quiere contar algo? ¿No? Bueno. Yo, la verdad, Sí. nunca tuve historia del arte, es la primera vez y bueno, me asustó un poco todo lo que hay para leer y todo lo que hay que aprender, ¿no? Pero bueno. Bueno, si es, por ahí asusta, pero lo que tiene este espacio de formación básica es que es un resumen de toda la historia que ustedes van a ver a lo largo de toda la carrera. Por ejemplo, en FOBA ustedes van a ver desde prehistoria hasta ahora, ¿sí? Ahora respondo lo del examen que me están preguntando ahora. Y el año que viene van a tener concentrado prehistoria y parte de arte latinoamericano. En Historia 2 van a tener por ahí también arte de vanguardias y un poquito de Europa, y así, es más fraccionado. Acá es todo un resumen de toda la historia, por eso lo que ustedes tienen que tener es un seguimiento y ubicarse en el tiempo. Yo lo que hacía cuando era estudiante, cuando me veía, y además me enseñaban mis profesores, y también veo que por ahí es fácil y se los aconsejo para hacer, es armarse una línea de tiempo, ¿sí? Tenerla pegada atrás de la ventana, atrás de la puerta. Esa línea de tiempo, ustedes van a relacionar todo con todo, van a relacionar Europa con América, van a relacionar prehistoria, van a relacionar todo porque está, o sea, esa línea nos va a ayudar a visualizar cómo la historia, como es lineal, también van a visualizar cómo va evolucionando el criterio de arte a lo largo del tiempo. Es importante que ustedes se ubiquen temporalmente, porque a veces pasa, cuando no estoy ubicado temporalmente y estoy leyendo, como pasó en muchos exámenes del año pasado y otros años, que se confundían, por ejemplo, el arte románico con el arte romano. Roma es antigüedad y románico es un movimiento de arte que se da en la Edad Media. Entonces, yo tengo que tener claro todo eso, ¿sí? Esas etapas. No se les va a pedir un año específicamente, pero sí ubicarse temporalmente y saber cuándo es antes y después de Cristo. Ahora eso lo voy a explicar, ¿sí? Bueno, esperen que voy a compartir un pequeño archivo para que vamos a ir hablando acá. Bueno, les voy a compartir acá un pequeño, este es el trabajo práctico que ustedes tienen que hacer, donde acá les doy una breve explicación, y acá les doy un video para que ustedes vean, que es un video cortito, que explica cómo tengo que leer la historia, ¿sí? Bueno, acá les puse que acá vamos a poder entender las etapas de la historia. Por ahora estaremos enfocados en la prehistoria. Estas son más o menos 3-4 clases que vamos a trabajar prehistoria, ¿sí? En la historia se entiende el nacimiento de Cristo como el año 1, y a partir de este se denominará así, por ejemplo, el año 100 después de Cristo. Es decir, yo tengo el año 1, que es el nacimiento de Cristo. Todo lo que es anterior al nacimiento de Cristo es AC o antes de Cristo, que aparece en los libros. Tengo el año 1 y después tengo BC después de Cristo. Esto es importante que ustedes lo entiendan, porque después se les va a hacer un choclo y un matete en la cabeza a la hora de leer los textos, ¿sí? ¿Creen que sigo admitiendo alumnos? Bien. Entonces,
Ahora nos vamos a enfocar en el año 35.000 antes de Cristo, ¿sí? Para que ustedes vean en qué época, en realidad es la etapa donde nace el arte, ¿sí? Ahora vamos a mirar diapositivas y vamos a hablar un poquito de eso. Después vamos a pasar por toda la prehistoria, va a aparecer la escritura. A partir de la escritura, cuando nace la escritura, se considera el nacimiento de la historia, y a partir de la escritura y el nacimiento de la historia va a comenzar lo que es la Edad Antigua. Vamos a ver civilizaciones antiguas, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Después tenemos la Edad Media o etapa medieval, Renacimiento, que es el renacer de las formas clásicas, y después ya pasamos, hay un bache ahí, que eso lo van a ver el año que viene, pero acá en FUA pasamos, de Renacimiento pasamos a arte precolombino, que son mayas, aztecas e incas, ¿sí? En América. Año del 1500 antes de Cristo hasta 500 después de Cristo aproximadamente. Esperen que sigo aceptando. Bueno. Bien, entonces tenemos el año 1, que es el nacimiento de Cristo, es una clasificación de la historia, ¿sí? Cristo se toma como un símbolo, acá no importa la religión, pero el nacimiento de Cristo va a marcar un antes y un después, o también se dice AC o DC, después de Cristo. Entonces, nos vamos a situar en el año 35.000 antes de Cristo en esta etapa, ¿sí? En esta clase. ¿Qué textos vamos a usar? Yo les subí uno que se llama Arte Prehistórico, que es un material de apoyo, es un pequeño resumen que armé para que se entiendan las ideas. Un PowerPoint que es el que explicarles ahora, con imágenes, y les voy a contar cómo es que nace el arte y cómo evoluciona esta etapa. Un texto, sí, que es de Juan Gris, que se llama Arte de la Prehistoria, y otro texto que es de escultura paleolítica, ¿sí? Que es de escultura. Eso es lo que está en la bibliografía. Hay una carpeta que dice bloque 1, yo ahí le subí estos textos. No tengo que leer todo esto para la semana que viene. Tengo que leer solamente las páginas que yo les pido en la consigna, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clase que viene ustedes van a seguir con esos mismos textos y vamos a hacer la parte de lo que es escultura, ¿sí? Por eso tengan en cuenta que hay que respetar las páginas que les pido que ustedes lean, ¿sí? Del texto de Juan, lean de la página 1 hasta la 11. De la 11 de la adelante lo vamos a ver la semana que viene. ¿Eso quedó claro? Bueno, por otro lado, ¿cómo va a ser la dinámica de trabajo en la materia? Como es tanta bibliografía, son tantos alumnos, nosotros acordamos con la cátedra que trabajen de forma grupal. Si ustedes pueden trabajar en grupo, pueden ustedes, por ejemplo, hacer videollamada por WhatsApp, por Meet, por Zoom, como quieran. Pueden dividirse los textos, por ejemplo, uno lee una parte, resume una parte, otro resume otra, después unen todo el material y entrega un solo integrante del grupo, ¿sí? En Word, ¿sí? Ahora, si justo los que están trabajando no tienen computadora y no tienen Word, lo pueden entregar a mano, pero tiene que estar bien prolijo y en letra imprenta para que sea legible. Sacan la foto y lo suben, pero en lo posible trabajo en Word, ¿sí? El grupo puede ser de 4 hasta 5 integrantes. Yo acá puse 4, pero como son tantos, son muchos más del año pasado, puedo trabajar hasta 5 integrantes, ¿sí? Y lo ideal es que ustedes ya, una vez que cortamos la clase, esta semana ya conformen un grupo para trabajar de ahora a fin de año. Si pasa algo que se cae un integrante o a veces pasa que dejan de cursar, bueno, no hay problema, o quieren agregar a otro y cambiar de grupo, bueno, eso me lo avisan, pero voy a evaluar los integrantes que entregaron esa vez. Cuando un solo integrante sube el trabajo, tiene que tener los apellidos de todos, no suban todos al espacio de tarea del trabajo, lo sube solamente uno, pero en el trabajo sí o sí tiene que estar el apellido de todos los integrantes. Por favor, les pido que antes de subir revisen ese tema, porque el año pasado hubo problemas que por ahí
se olvidaban el apellido o no sé si se lo olvidaban, y después a las 2, 3 semanas me decían, no, estuve con fulano, con el grupo de Mengano, y eso realmente no sé, a veces puede pasar, a mí también se me puede pasar algo así, pero les pido que por favor corroboren antes de subir el texto, que estén los apellidos. Si no, me avisan por mail, me envían un mail, acá tengo mi mail directo, no el de la plataforma, mi mail personal, que acá me pueden consultar lo que quieran, dudas que tengan de los textos, dudas de cómo subir la tarea, del grupo me preguntan por acá, se presentan quiénes son, de qué materia, y me preguntan, ¿sí? Y todos tienen que tener el trabajo, aunque no lo entreguen todos, es decir, háganse una copia cada uno de los integrantes, háganse una carpeta, sean ordenados, descárguense toda la bibliografía por etapas. Por ejemplo, ahora estamos viendo prehistoria, se descargan todo lo de prehistoria y en esa carpeta se ponen el trabajo grupal en Word, ¿sí? Cada uno de los integrantes. ¿Por qué? Porque como son tantas etapas y tantos textos, una vez que tengan que estudiar, ¿sí? Ustedes necesitan tener el trabajo que entregaron para ver qué es lo que hicieron, ¿sí? Incluso con mi devolución y mi corrección también la pueden descargar o la copian y la pegan en un papel y lo agregan por si les faltó algo en ese trabajo. Pero es importante que sean ordenados, ¿sí? Que se descarguen la bibliografía, que todos tengan el trabajo práctico en Word, en su carpeta. Eso lo tienen que tener siempre, porque de ahora en más, el año que viene van a haber muchas materias así. Tienen historia, van a tener historia general y social, fundamentos de la educación, todas materias teóricas, que tengo que descargar bibliografía. Entonces, tienen que aprender a eso, organizarse mediante carpetas, ¿sí? Entonces dijimos, trabajo grupal, de acá a fin de año, va a ser así. Por ahora examen no se va a tomar, ¿sí? A no ser que ahora, antes que cierre el cuatrimestre, nos pidan. El año pasado no, pero sí, lo que yo hice fue evaluar todos los trabajos grupales con nota numérica, tomar asistencia, y eso a mí me da un paneo general del alumno. Y a fin de año se tomó un Meet individual, que fue una locura, pero bueno, se tomó un Meet individual a cada uno, ¿sí? Con fotografías. Así que por eso es importante que ustedes tengan, esto de la práctica, no pierdan el tema de la lectura, por lo menos denle un paneo general a los textos y no los dejen ahí a un costado para retomar todo un día antes de la entrega del trabajo, porque se les va a hacer un choclo. Lo que pueden hacerse es dividirse los textos, cada uno de los integrantes, y cada uno arma una parte, ¿sí? Entonces, ahora explico qué tienen que hacer y ahora paso a explicar las diapositivas. Ustedes van a ver la pintura, ¿sí? Y el arte mueble, que es la escultura en la prehistoria. Lo que es la arquitectura lo vamos a ver la clase que viene, así que eso no lo tienen que desarrollar. Entonces lo que tienen que hacer es un cuadro estilo o si no se hallan con un cuadro, lo pueden hacer en una especie de resumen desarrollado, donde ustedes caractericen esta etapa, ¿sí? Que es la pintura franco-cantábrica, en su periodo, dónde se localizó, qué técnicas y materiales, qué colores se usaron, qué temas, qué recursos, qué interpretación. Eso lo van a deducir según lean el texto que les di, ¿sí? Y una vez que completo este cuadro, bueno, lo mismo con la pintura levantina y con el arte mueble y la escultura. Y una vez que realizo este cuadro, tienen que hacer un pequeño cuadro o desarrollo, no es que tiene que estar en forma de cuadro, que hable sobre las características de la cueva de Altamira. Bueno, voy a pasar a explicar ahora con diapositivas lo que estamos charlando ahora, que es la prehistoria. Chicos, pregúntenme lo que quieran, ¿eh? Aguardo sus preguntas. Los escucho. Profe, ¿Sí? Te escucho. lo del trabajo práctico número 2 que está abajo sobre el cuadro sinóptico, creo que se dice. Sí. Tenemos que leer la página 1 hasta el 11 y ahí tenemos todo lo que tenemos que usar. Todo lo que tienen que usar está en ese texto.
Y está en ese Dale. texto que son 10 hojas, dice del 1 al 11, y después hay un texto de apoyo que yo armé que está todo resumido para sacar un poquito más de información. Solamente en eso se pueden basar. Y en algo de la diapositiva que voy a pasar ahora también. ¿Sí? Profe, uno de los compañeros o compañera preguntó si era obligatorio hacer el grupo o si se podía hacer No, no, individual. se puede hacer individual, sí. Ah, perdón, gracias por preguntar. Por eso les decía, pregunten lo que quieran. A veces pasa que no nos hallamos trabajando en grupo por lo que sea y queremos trabajar solos, no hay ningún problema, ¿sí? Trabajen individual, pueden trabajar de a 2, de a 3, de 4 y hasta 5, ¿sí? Más no, porque ya es mucho. Pero el que quiera trabajar individual, puede trabajar individual, no hay ningún problema, ¿sí? Igual, profe, estaría bueno poner a trabajar en grupo, así nos conocemos también entre compañeros. Yo Eso creo. por eso yo les propongo a ustedes que una vez, que lo que pueden hacer es hacer un meet entre ustedes si no se conocen, o charlar ahora, antes de terminar la reunión y pasarse los WhatsApp, no sé si se vieron, si se conocieron o por ahí algunos viven cerca, otros no. Pueden trabajar por videollamada de WhatsApp. Lo ideal para cuando uno está estudiando una carrera es trabajar en grupo. Porque además, a veces uno aprende del otro, de la interpretación del otro. Es más simple porque nos dividimos la tarea. Es bastante interesante el trabajo en grupo, pero no es obligatorio en este caso, ¿sí? El que quiera puede hacer un Meet, un Zoom, una videollamada entre ustedes y pueden arreglar grupos, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Y el que no se haya, trabaja individual. ¿Listo? Bueno, esperen que voy a compartir ahora el PowerPoint. Bueno, habíamos dicho que nos vamos a basar en esta etapa de la prehistoria. Y acá la prehistoria es cuando nace el arte, ¿sí? Nos vamos a enfocar en el año 35.000 antes de Cristo y les voy a leer un poquito acá cómo se divide este periodo y por qué se denomina prehistoria. Bueno, esto es un encabezamiento que dice, bueno, la prehistoria es el periodo que estudia el pasado de la humanidad previo a la invención de la escritura. Acá es importante que cuando se inventa la escritura ya no es más prehistoria, ya es historia, ¿sí? Pero acá estamos previo, estamos en la prehistoria, antes de la invención de la escritura. A su vez, la prehistoria se va a dividir en 3 grandes etapas. En el Paleolítico, en el medio hay otra etapa que se llama Mesolítico, ¿sí? Y después viene el Neolítico. A su vez, el Paleolítico tiene 3 fases, ¿sí? El inferior, el Paleolítico medio y el superior, que es donde nosotros vamos a hacer hincapié, porque es donde van a hacer el arte. ¿Qué es lo que va a pasar en el Paleolítico superior? El hombre, en un contexto de periodo, de época prehistórica, era nómade, ¿sí? Es decir, no tenía un lugar fijo para sobrevivir. Si nosotros nos ubicamos en la geografía de esa época, el planeta prácticamente estaba todo cubierto de hielo, ¿sí? Era un clima muy crudo, muy rudo, y la subsistencia era muy difícil, ¿sí? Ustedes piensen que vivían de la caza de animales y se vestían con pieles de animales. Y era un clima de hielo, muy frío y feo como para estar afuera. ¿Dónde vivía el hombre? Vivía dentro de cuevas, ¿sí? Esa era la subsistencia del hombre. En esa etapa y en ese contexto geográfico nos ubicamos en el Paleolítico. ¿Qué significa piedra vieja? Y hace referencia a la técnica de la talla que se empleaba en la fabricación de útiles y piedras. ¿En dónde nos ubicamos? Nos ubicamos en lo que es la parte de hoy conocemos como Francia, España, mar Mediterráneo. Toda esa zona
van a ser este hombre prehistórico, que después se va a ir migrando al resto del mundo, pero acá, en esta zona, lo que se llama Franco-Cantábrico, es donde van a ser digamos, se supone, ¿no? El hombre prehistórico, y se va a ir expandiendo en el resto del planeta. En ese periodo se desarrolló lo que se conoce como proceso de hominización. Vieron que se divide el Paleolítico en 3 momentos. Bueno, hay una evolución del hombre en esa etapa, ¿sí? Que tardó miles de años. El hombre pasó de ser un homínido, esperen que voy a adelantar la diapositiva para que lo entiendan, pasó de ser casi un mono a ser el hombre que somos hoy, ¿sí? Y eso se dio en casi 700.000 años de evolución. Pasando por el Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, después tenemos el Cro-Magnon y después tenemos el Sapiens sapiens, que es el hombre que somos hoy, ¿sí? Y esto es importante de destacar porque este hombre, el que somos hoy, es el que va a comenzar a hacer arte, ¿sí? Estos anteriores vivían por ahí en un contexto más similar al homínido. En cambio, el Sapiens sapiens va a tener una capacidad incluso de razonar superior a estos hombres. ¿Qué va a pasar en ese periodo y en esa etapa? El proceso de hominización implica que hay una evolución y el hombre va a empezar a comunicarse, ¿sí? O sea, el Sapiens sapiens, a diferencia de los otros homínidos, va a ser el primer hombre que va a empezar a comunicarse con los otros a través de los gestos, ¿sí? Y va a surgir lo que es el lenguaje. Los homínidos previos no hablaban entre sí, en cambio el Sapiens sapiens, una vez que comienza a utilizar gestos para comunicarse, a hablar, va a empezar a crear, ¿sí? Y va a empezar a pintar y a tallar diferentes escenas o cosas que quiere para comunicarse con los otros, ¿sí? Por eso se dice que es el inicio del arte a partir del proceso de hominización, cuando el hombre inventa el lenguaje, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que en esa etapa de paleolítica prehistórica el clima era muy crudo, muy difícil la subsistencia. Piensen que tenían que salir de la caverna para matar un animal y comerlo, ¿sí? En el medio de esa transición del hombre paleolítico hay otro contexto que se llama, o periodo que se llamó mesolítico, que es el periodo de deshielos. Nosotros dijimos que a partir del 25.000 o 35.000, según el historiador, y como nada es preciso, es más o menos aproximado, va a surgir el arte. Ya entre el 10.000 y 4.000 va a haber una transición incluso climática, y el clima va a empezar a modificarse, estos hielos se van a empezar a derretir, y el hombre va a empezar a salir hacia afuera, y va a empezar a salir de las cuevas, y va a comenzar otro periodo que se va a llamar neolítico, ¿sí? Este periodo neolítico va a ser el previo a lo que es la edad antigua, donde van a surgir las civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Bueno, ya van a estar ubicadas en una etapa neolítica. Esperen que dejo de... Se me salió el PowerPoint. Acá, porque estoy aceptando a alguien más. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en el neolítico? Como bien dijimos, ya no hay más hielo, ya no hay clima rudo, el hombre va a empezar a salir al exterior de las cuevas y va a empezar a criar animales y va a empezar a cosechar sus propios va a nacer la agricultura y la ganadería. Esto es un cambio importante que se va a manifestar y es importante para entender el arte, ¿sí? Ahora vamos a ir específicamente a las manifestaciones artísticas, pero les quería hacer un contexto para que ustedes entiendan cómo va evolucionando el hombre. Pasa de ser en la primera etapa, en el Paleolítico superior, pasa de ser
nómade, ¿sí? Y vivir dentro de las cuevas. En el medio hay un periodo de transición que es el mesolítico, y ya en el neolítico el hombre se va a asentar en lugares fijos porque el clima va a modificarse y va a tener su propio ganado y su propia agricultura, y la subsistencia va a ser diferente. Bueno, acá ya habíamos visto la evolución, ¿sí? De ese hombre que pasa de ser casi un homínido al sapiens sapiens, que es el que somos hoy, que tiene la capacidad de racionalizar y de simbolizar, a diferencia de los otros, y con esa capacidad de simbolizar van a hacer el gesto, van a hacer el lenguaje, se comunica entre sí y van a hacer el arte. ¿Cómo se va a manifestar el arte? Bueno, acá tenemos la evolución del hombre, ¿no? Del que es casi homínido al sapiens. ¿Cuáles son las manifestaciones de arte y las manifestaciones artísticas que se van a dar en el arte prehistórico? Son tres. Una es el arte mueble, que es, o arte móvil, que son las herramientas, como lo que vemos acá, pequeñas vasijas, y también estatuillas que se van a conocer como las Venus. Ahora las vamos a ver más adelante. El arte parietal, que también se conoce como arte rupestre o pintura de cavernas, las tres denominaciones es correcta, aparece como arte parietal, arte rupestre o pintura de cavernas. A su vez, este arte parietal o arte rupestre tiene una evolución, ¿sí? El arte rupestre franco-cantábrico se va a desarrollar en la primera etapa paleolítica. En cambio, el rupestre levantino se va a desarrollar en la transición entre el mesolítico y neolítico, ¿sí? Y acá va a haber una diferencia importante que ahora la vamos a ver. Y el megalitismo es la arquitectura prehistórica. Son los monumentos megalíticos de piedra que vamos a ver la clase que viene. Bueno, ¿dónde se localiza el arte mueble o las pequeñas esculturas? Nos vamos a, cronológicamente, también se van a extender en Europa y también en la zona franco-cantábrica, esta zona que dijimos Francia, Mar Mediterráneo, España, y aproximadamente en el año 35.000 a.C. Puede aparecer también en el 25.000. Hay también relieves, bajos relieves de estas pequeñas figuritas, y dónde y en qué material y en qué soporte se trabaja. Son pequeñas piezas que pueden transportarse fácilmente, pueden ser herramientas o pueden ser también esculturas de marfil, hueso, piedra. Aparecen también diferentes armas, ¿sí? O lanzas, bastones, arpones, propulsores. ¿Cuál es la temática y el tema? Los temas más representados son trazos más o menos simétricos, representaciones de animales, signos y antropomorfas, o sea, formas que no tienen forma o con forma humana. Esperen que voy a aceptar a alguien más que está en línea. Acá. Bien. Las representaciones de animales son las más abundantes: mamuts, renos, ciervos, caballos y bisontes. Esperen que me está faltando... Ah, no, acá. Bien. Van a aparecer pequeñas estatuillas de animales, ¿sí? Como también pequeñas estatuillas de mujeres, como esta que vemos acá, ¿sí? Que muchas aparecen en miniaturas, pueden ser de 3 centímetros, muy pequeñas, de 10 centímetros y hasta de 20 centímetros. Hay diferentes tipos de estatuillas, hay algunas más estilizadas. Esto es un bajo relieve, si está tallado en la piedra, perdón, alto relieve, está tallado en la piedra, bastante hacia afuera y tiene un cuerno en la mano. Acá tenemos otra, según dónde se haya encontrado, difiere la forma, pero lo que tienen en común estas estatuillas femeninas es que tienen forma romboide, ¿sí? Como un rombo, que en la parte central, en la parte del abdomen y los senos, o sea, de los órganos sexuales, se ensancha. Esto tiene un sentido, ¿sí? En realidad hay muchas
teorías en lo que representan, qué quieren decir, y bueno, lo que se ha deducido hasta ahora es que tiene una finalidad de reproducción, ¿sí? Reproductiva. También es un estereotipo de mujer deseado, querido. Ustedes piensen que en una etapa donde habita o sí, donde hay mucho hambre, ¿sí? Este modelo de mujer era prácticamente algo imposible, ¿no? Donde prácticamente no hay comida, era como algo, como una divinidad, incluso. También se habla de que son divinidades, hay varias teorías, pero la más acertada es que representan la fecundidad o fecundación, porque bueno, porque tienen los órganos sexuales extremadamente exaltados y no tienen cara. Ninguna de ellas tiene cara, incluso también se anulan los pies y las manos, ven que no tienen rasgos. Bueno, esto sería por un lado la escultura, también se va a manifestar el relieve, ya dijimos que las estatuillas pueden ser también de animales, aparecen mamuts, algunos elefantes. Pasamos a otra manifestación artística. Dijimos que las manifestaciones artísticas en esta etapa van a ser tres. Una es el arte mueble o arte mobiliar, que son las pequeñas estatuillas y las pequeñas herramientas hechas en piedra o en hueso. Y otro es el arte parietal, también conocido como pintura rupestre o pintura de cavernas. ¿Dónde se van a localizar? En Europa, el 90% de las manifestaciones están en la región franco-cantábrica. Cronología, ¿existen dificultades para datar estas pinturas? Bueno, en realidad aproximadamente del 35.000 al 15.000 son las pinturas halladas dentro de las cavernas, ¿sí? ¿Cuál es el soporte? Paredes y techos de cuevas. ¿Por qué cuevas? Porque el hombre vivía dentro, ¿sí? De las cuevas y ahí es donde pintaba. En el exterior era difícil la subsistencia, así que bueno, esta primer parte, ¿sí? De pinturas va a ser dentro de las cuevas. ¿Qué temas se van a representar? Bueno, se van a desarrollar en las pinturas representaciones de animales, caballos, bisontes, también aparecen cabras, ciervos, mamut, rinocerontes, todo tipo de animales. Y también aparecen signos, ¿sí? Muchos signos o formas de rectángulos o triángulos o círculos. Y también las manos en negativo. Ahora vamos a ver la foto de todo eso. ¿Cómo pintaban y con qué materiales? Bueno, pintaban con el pigmento de las piedras, ¿sí? El pigmento de las piedras, ese polvillo que me da la piedra, diferentes piedras, diferentes colores, lo mezclaban con grasa de animales y hacían una especie de aglutinante con esa grasa de animal y con eso pintaban. Con los dedos o con pelos también de animales pintaban sus pinturas rupestres. La técnica, bueno, acá bien dijimos los dedos o los pinceles, que en realidad no son pinceles como los de actuales, sino que es un poco de pelo donde agarraban un poco de pigmento y hacían las formas en las paredes. Acá estamos viendo, acá vamos a ver un detalle de lo que son las pinturas de mano en negativo, ¿sí? O sea, apoyan la mano y por fuera pasan el pigmento y da este efecto, ¿sí? De positivo y negativo, como si fuera de aerografía. Interpretación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Y por qué pintan esto? Acá estamos viendo también algunos bisontes. Acá estamos viendo también búfalos. Si uno observa este tipo de pinturas y en la época en donde están realizadas son muy realistas, ¿sí? El arte prehistórico es muy realista. La primera etapa, ¿sí? La franco-cantábrica es un arte muy realista. ¿Qué característica tiene? Están delimitados con línea negra. Miren hasta el realismo de los ojos, de la boca, de los pies. Y tienen incluso hasta luces y sombras, ¿sí? Es increíble y maravilloso que el artista de esa época haya tenido estos recursos artísticos para componer
estas imágenes. ¿Qué representan y qué quieren decir? Exactamente no se sabe, pero sí se sabe que representan animales, ¿sí? ¿Tienen un sentido, una composición? No, el arte de la primera etapa no tiene perspectiva, ¿sí? La composición está toda distorsionada, están todos los animales apilados unos sobre otros, ¿sí? Muy raramente va a aparecer el hombre representado en esta primera etapa y utilizan este recurso de las salientes de las rocas. Fíjense cómo se le ingenió al artista de la época para acentuar, ¿no? Y para darle el efecto de la panza o del cuerpo del mamut con la saliente de la roca. Realmente es increíble y dominan los colores rojizos y tierra, ¿sí? En esta primera etapa. Acá estamos viendo escenas de lo que es la cueva de Altamira, también en España. Altamira es una cueva donde se encontró, bueno, acá se ve una parte que están pintados los techos, acá se ve, todos los techos pintados con escenas de animales, y bueno, realmente es bellísimo, ¿no? Ver y el realismo que genera y que crean las formas, características formales y conclusiones. En el arte rupestre franco-cantábrico, o sea, en esta primera etapa, las pinturas son policromas, es decir, aparecen variedad de colores, aparecen luces y sombras y aparecen delimitadas con línea negra. Esa es una característica. No hay una escena concreta, no se ve que está pasando algo, sino que son animales, ¿sí? Son muy realistas. Bueno, y a su vez hay diferentes interpretaciones de lo que quiere decir esa imagen. La más acertada es que hay una interpretación mágica y religiosa, es decir, que el que pintaba, el hombre que pintó estos bisontes, lo pintó por un deseo mágico, es decir, necesitaba ese animal para la subsistencia. Entonces se cree que hay que ellos creían que lo pintaban porque necesitaban que ese animal aparezca, ¿no? Era como un deseo y es como algo mágico, ¿no? La interpretación de la mágica religiosa, y aparece también como denominada mágico-simpática, es la más, hasta ahora, la interpretación la más acertada y es la que circula, que el arte prehistórico tenía esa finalidad. Ellos creían que pintando el animal iba a aparecer y lo iban a poder comer, ¿sí? Bueno, esta sería la primera etapa, hasta del 35.000 hasta el 10.000 antes de Cristo aproximadamente. ¿Qué va a pasar con el hombre y con este arte? Va a evolucionar y vamos a pasar a la etapa de transición mesolítica-neolítica, donde ahora el clima va a ser diferente, ¿sí? Donde el hielo se va a ir derritiendo y el hombre va a salir al exterior, ¿sí? El hombre ahora va a salir afuera y no va a pintar más adentro de las cuevas, sino que va a pintar en las paredes externas, ¿sí? El arte rupestre levantino son también pinturas, como las que vimos en la primera etapa, pero en el exterior, en las rocas exteriores. Y ahora van a ver cómo va a cambiar por completo la forma y la composición, ¿sí? Bueno, les voy a leer esto un poquito para que nos ubiquemos temporalmente. Localización, se trata de una modalidad hispana que se localiza en la zona levantina española. Tengan en cuenta que todo esto después se va a trasladar, va a venir al continente americano, pero mucho después, unos 10.000, 15.000 años después, todo esto que estamos viendo en Europa se va a trasladar a América, ¿sí? Cronología, existen controversias para su datación, hay quienes la sitúan en el Paleolítico Superior. En realidad, esta tesis está descartada por no corresponder a la fauna representada, que es posglaciar. Esto es importante, recuerden que ahora estamos en una etapa donde
el clima no es de hielo, ¿sí? Ahora el hielo está derretido y hay una transición. Hay un cambio climático muy importante entre el Mesolítico y comienzos del Neolítico. Nos vamos a ubicar en el año 6000 al 1500 antes de Cristo, ¿sí? Soporte, o sea, donde se pintan sobre abrigos rocosos en el exterior. Esta vez no es en el interior, sino en el aire libre. Temáticas. Acá van a aparecer escenas y no solamente figuras aisladas que aparecían en la primera etapa. El hombre pintaba figuras con un deseo de mágico, ¿no? Bisontes, caballos, jabalíes, porque deseaban ese animal para la casa. Ahora van a aparecer escenas de la vida cotidiana y va a aparecer una representación y va a aparecer el hombre representado. Las principales representaciones van a ser figuras humanas, realizadas en forma esquemática, muy poco realista, a diferencia de la primera etapa, ¿sí? de la etapa que data del 35.000 a.C., que es un arte muy realista. Ahora va a ser bien esquemático, como este que vemos acá, ¿sí? Miren la diferencia que hay entre esta figura, que es del 3000 a.C. aproximadamente, con esta, que es del 35.000 a.C. Esta es mucho más antigua y tiene un tratamiento muy realista, ¿sí? Incluso tiene luz, incluso utilizan el tema de las salientes, ¿sí? De la roca para representar, no sé, la panza o el cuerpo del animal. Todo eso ahora va a pasar a ser más esquemático, incluso estilizado y hasta geometrizado, y no es policroma, sino que es monocroma. La pintura es casi de un mismo color, ¿sí? No como en la primera etapa. Y aparecen diferenciadas las mujeres y los hombres. Acá se denota que son mujeres por los senos, el hombre aparece generalmente con un taparrabo y acá aparece un animal. Van a aparecer escenas narrativas, como la que vemos acá. Incluso se ve una especie de composición dinámica. No es una acumulación de animales uno sobre el otro como veíamos en la primera etapa. Acá ya hay una composición, ¿sí? El hombre tiene movimiento, observen las piernas, observen los brazos, observen los animales. Es mucho más dinámica la composición y es narrativa, a diferencia de la primera etapa, ¿sí? La primera etapa es solamente animales uno sobre otro, y ya la última etapa de la pintura es narrativa y aparece el hombre. Van a aparecer escenas de caza, escenas de agricultura y ganadería, escenas de danza, diferentes escenas, ¿sí? También de cacería, aparecen las lanzas. Bueno, acá hay como una especie de lectura, esquematización, estilización, contornos finos, monocromía, composición dinámica, todo lo que estábamos diciendo recién. Es plano, a diferencia de la primera etapa, que era más bien con luces, sombras y volumen. Esto es completamente plano y monocromo, ¿sí? La composición en diagonal, las extremidades de los animales están abiertas, se nota ese movimiento, y el carácter narrativo, porque acá está representando una escena de caza. Y acá hay un cuadrito con una pequeña diferenciación entre estas dos etapas de la pintura de la prehistoria. Esta es la etapa de la pintura franco-cantábrica y de la levantina, ¿sí? Cronología. La franco-cantábrica, 35.000, también puede aparecer como 25.000 según de dónde saquemos la información, y es aproximado. 10.000 años en la prehistoria no son nada, porque bueno, no hay una exactitud, pero es una ubicación aproximada, ¿sí? Entre los 25.000 o 35.000 hasta 15.000. Las Venus, las esculturas son
a la par de la franco-cantábrica, ¿sí? Las esculturas de las Venus aparecen en esta etapa, no en esta. Localización interior de las cuevas, localización de la levantina en el exterior, ¿sí? La temática de la franco-cantábrica son figuras de animales, signos y manos. En cambio, en la levantina ya aparece el hombre y la vida de la tribu, ¿sí? La técnica que utilizan es la misma en las dos etapas, que son los pigmentos de la tierra, los pigmentos de las piedras, mezclados con grasa y hasta sangre de animales, con dedos o con pinceles hechos con pelos de animales, y los aspectos formales, que bueno, el color, el naturalismo y la perspectiva torcida, y no hay profundidad en la primera etapa. En cambio, en la segunda etapa, sí, la composición es más dinámica y las figuras tienen una relación entre sí. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, habíamos dicho que en la primera etapa se interpreta este arte como una pintura mágica, simpática o mágica religiosa, como un deseo o un augurio de una buena cacería. En cambio, la pintura levantina tiene un carácter narrativo que se aleja del carácter mágico, ¿sí? Y la otra área artística es el megalitismo o la arquitectura megalítica, que esto lo vamos a ver la clase que viene, porque es muchísima información para una sola clase, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es leer el texto de la página 1 hasta la 11 y en el cuadro van a tener que completar los datos que les pido, que están en la diapositiva, y también hay otro texto de apoyo que es sobre escultura. Les subí 2 textos. Ese de escultura también léanlo para realizar el cuadro del trabajo práctico, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que me quieran preguntar? Creo que les voy a volver a presentar el trabajo práctico. Profe, lo de la página. Perdón, profe. Acá está. Sí, escucho. No, lo que le iba a preguntar es, con esta información, esta de la diapositiva y el texto de la página que nos dejó, que es hasta la 11, Sí. con todo eso ya podemos empezar a hacer el cuadro. Ya lo pueden Eso hacer. Sí, es el perfecto. trabajo que es en grupo. Ese es el trabajo en grupo, y el trabajo de escultura, que está aparte también, lo pueden utilizar para llenar esta parte de arte mueble y escultura, ¿sí? Porque está muy escueto, casi no hay nada de escultura en el trabajo en el texto que es de la página 1 a 11, y les agregué un poco más para que ustedes puedan comprender un poquito mejor cómo se desarrollan las Venus y las esculturas. Bárbaro, gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, ¿y eso está en donde dice carpeta bloque 1? Sí, donde dice carpeta bloque 1, está el texto. Esperen que se los abro para que ustedes no se vuelvan locos, qué es lo que tienen que leer para hacer este trabajo. Les abro lo que tienen que leer o dividirse para hacer esto, ¿sí? La diapositiva que pasé recién la pueden tener también de apoyo. Después tienen este texto que se llama Arte Prehistórico, que es un resumen que hice yo, que se los hice a ustedes para que entiendan ustedes un poquito más los periodos, que habla brevemente del Paleolítico, de la pintura parietal, que es la pintura de las cavernas, que habla un poquito de las técnicas, de la temática. Esto lo complementa con el texto que tienen que leer de la 1 a la 11 y que habla de la interpretación, ¿sí? Habla del arte mueble también. Este es un texto. Después tienen otro texto, esperen que se los dejo de compartir, que es ahí va. ¿Qué es este?
que dice arte de la prehistoria. Este es el texto clave, ¿sí? Porque acá está muy bien explicado la localización, la temporalidad, el contexto, cómo es la composición, cómo son las técnicas, los materiales. Habla primero de la pintura franco-cantábrica, que es la primera etapa, ¿sí? Hay algunas imágenes. Habla de la cueva de Altamira, que de esto tienen que hacer un breve resumen, ¿sí? Que es una cueva también que fue encontrada y que también describe y desarrolla estas escenas de animales. Habla también de la pintura levantina, ¿sí? Que es la segunda etapa, la etapa donde ya aparecen estas figuras de hombres, más esquemática, más estilizada, lo que estábamos viendo recién en la diapositiva, pero está bien explicado. Esto lo leen hasta la página 11, nada más. Después de la 11 en adelante, eso lo vemos la semana que viene, porque si no es mucha información. Esto lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Ustedes solamente se detienen en lo que es pintura y escultura, nada más. O sea, leen este texto de la 1 hasta la 11 y el texto que habla de escultura de la Venus. Leen la parte de las esculturas y con eso llenan el cuadro. Pueden sacar también información. Termina de grabar o les voy a subir el video para que les quede incluso para estudiar. Y pueden sacar también información de la diapositiva que también la tienen en la carpeta que dice bloque 1. ¿Alguna duda, chicos? Profe, las imágenes que usted estuvo mostrando mientras nos explicaba, Está todo en ¿las pasan en algún momento? están ahí en la carpeta. Fíjate que en la carpeta hay un PowerPoint. Ahí está Sí. todo. Ahí tienen esta diapositiva. Chicos, les voy tomando asistencia mientras van pensando la pregunta que me quieran hacer si tienen alguna duda. El que me dice presente y no tiene dudas, puede abandonar, se puede retirar, ¿sí? Tomo lista. Acevedo. Almeida. Presente, profe, acá. Ahí voy. Espera que alguien ingresó. Bueno, si no tenés dudas, el que da presente y no tiene ninguna duda, puede dejar la reunión. Álvarez. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Álvarez. Otra cosa, nos encontramos el viernes que viene para el otro Meet, ¿sí? Igualmente les voy a subir a la plataforma. El viernes que viene tenemos otro teórico porque vamos a ver la parte de arquitectura. Ayala Vargas Jonathan. Presente. Elena. Ayala. Sí. Jonathan. Ayala Elena. Bardi Nehuen. Presente, profe. Becker. Presente. Busquets. Casco. Castro Selene. Cisneros. Presente, profe. Delgado. Díaz Wanda. Estrada. Alessandra. Ferrari Marcos. Franco Alejandro. Galeano. Armando. Presente, profe. Listo. Garbugino. García. Giorgetti Carla. Godoy. William. No. Gola Aymara. Gómez Villalba, Leticia. González Fierro, Carola. Lugo Luciano. Maciel. Marmorato. Presente. Maroulis. Martínez. Maceda. Mendoza Laura. Molina Astorga Leonardo. Murúa Karen. Nani. Presente. Niclis. Presente. Norforce Florencia. Paz Guillermo. Penjo Sofía. Pérez Victoria. Pilac Juliana. Pogonza León.
Nicolás, Ponce Santiago, Potenza Delfina, Reynoso Mayra, Ríos Mauro Julián. Los que ya dieron el presente pueden abandonar, chicos, ¿eh? Nos vemos el próximo viernes a las 3. Chao, profe. Chau. Romana Ligia. Romero Yamila. Romero Dylan. Presente, profe. Listo. Ruiz Hernán. Ruiz Coradini. Sabatini. Presente, profe. Sarmiento Carolina. Schiaffini Dana. Presente. Stembrini Franco. Tutino Gonzalo. Presente. Vargas Saya. Biens Julieta. Villalba. Zamora Juan José. Zanca. Jaime Fuch. González Sergio. Benítez Emanuel. Fernández Brisa. ¿Quedó alguien sin nombrar? ¿Nombré a todos? Bueno, chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo que me quieran consultar? Mi mail para consultas directas es sabrinarte2021@gmail.com. Esperen que abro la cámara. sabrinarte2021@gmail.com. ¿Lo escribe, profe? Sí, ahí lo escribo. Esperen, a ver. ¿Dónde está el chat? Acá. Para que lo ponga en el chat. Es sabrinarte2021 Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Escucho? Soy Maidana. Estoy presente. Dale, ahí te anoto. Sin mayúscula, obviamente, ¿no? Sin mayúscula. Sí. Maidana. Ariana. Bueno, Ariana. Sí. ¿Pero tu apellido? Maidana. ¿No te nombré o sí? No. Bueno, ahí te agrego. Maidana. Maidana Ariana. ¿A quién más no nombré? Bueno, chicos, entonces... No sé si me anotó bien porque A ver. llegué tarde el presente. Como decime nombre y apellido. Castro Selene. Sí, Castro Selene. Espera, quiero ver si te puse presente. No, no te puse presente, pero estás en la lista. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el próximo viernes a las 15, ¿sí? Cualquier pregunta me mandan al mail directo, no a la plataforma, a mi mail que les pasé ahí. Y pónganse a leer, descarguen los textos y nos estamos viendo, ¿sí? Les mando un beso a todos. Y ahora cuando se graba esto, lo subo a la plataforma. Chao. Chao, hasta luego, besos. Profe. Chao, chao.